podría ser la muerte de una de las partes, la pérdida de la capacidad. Es otro ejemplo de un hecho de la parte, porque aparte serían los actos y aparte en los hechos. Obviamente este hecho es un hecho natural que se sale completamente las manos. Por ejemplo, yo como parte procesal no me quiero morir, obviamente, pues, pero sucede y no podemos evitarlo. Pero obviamente esa muerte sí va a tener un efecto o una repercusión dentro del proceso. Es decir, los hechos porque ellos aparecen, por ejemplo, los actos van a aparecer por voluntad de las partes. Contrario sensu. El hecho es algo ajeno a mi voluntad, pero que tiene un efecto en el proceso. Pero para eso vamos a hacer una definición primero de qué es acto procesal. Y vamos a definir el acto procesal como una especie de acto jurídico, una expresión de voluntad humana, cuyo efecto jurídico y directo tiende a la constitución, desenvolvimiento o extinción de la relación jurídica procesal. Esa sería la definición jurídica. El acto procesal entonces va a ser una especie de acto jurídico, una expresión de la voluntad humana, cuyo efecto jurídico directo tiende a la constitución, desenvolvimiento o extinción de la relación jurídica procesal. Una balanza. Obviamente esa definición es de José Almagro. Pero también tenemos otra definición más pequeña que es de Eduardo Couture. Les recuerdan que yo les dije que en civil vamos a escuchar muchos de nombre, y vamos a decir que el acto procesal es aquel hecho denominado para la voluntad jurídica idónea para crear, modificar y extinguir derechos procesales. Está más fácil. Recordémonos de que dependiendo del jurista de dónde fue, va a ser su definición. Y luego tenemos los hechos procesales. Estos son acontecimientos o eventos no denominados por una voluntad jurídica, sin embargo proyectan, influencian en el proceso. Ahí están calladitos. Ahí están. Morro de energía, va. ¿Son acontecimientos o eventos? Miren ustedes si faltó alguien. ¿Ovidio? No está. Sí, faltó alguien. La otra Melanie. Bueno, es de esta clase. No, ella solo está en el otro curso. Yo creo que la otra hermana, Lobos Paz. Exacto, ya me di cuenta de lo que falta. Continuamos entonces con los hechos procesales. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Obviamente, hay una clasificación primero de los actos procesales. Una clasificación muy común de estos actos es aquella que agrupa atendiendo al autor del acto procesal. Por ejemplo, tenemos los actos del órgano jurisdiccional. Recordémonos que tenemos tres actos del órgano jurisdiccional, que son los jueces y los auxiliares. Tenemos los de las partes y tenemos los de terceros. Pero vámonos a la primera clasificación en cuanto a los actos del órgano jurisdiccional.
que esta emanan de los agentes de la jurisdicción, que quiere decir los jueces y sus auxiliares. Y estos se clasifican en 3, que son los actos de decisión. ¿Qué son los actos de decisión? Estos son los que van a tender a resolver las instancias del proceso y que son conocidas como las resoluciones judiciales. Luego tenemos los actos de comunicación. Son los que tienden a hacerle saber a las partes o a cualquier otro órgano qué es lo que se decidió. A esto se le denominan actos de notificaciones u oficios. Y luego tenemos los actos de documentación, aquellos por los cuales el órgano documenta sus propios actos, los de las partes y de terceros. O sea que tenemos, se clasifican en 3 y de la primera esta es la subclasificación. Luego tenemos, oigan, si no van teniendo dudas, me levantan la mano. Vámonos con la siguiente clasificación, es los actos de las partes. Son los actos que van a surgir a través de la actividad de las partes, quiere decir el actor, que es el demandado, tendientes a obtener la satisfacción de una pretensión y que generalmente la exteriorizamos a través de las peticiones. En esta instancia, Eduardo Couture hace una relación que los actos de las partes afirman que deben diferenciarse de los actos de obtención por los actos dispositivos. O sea, que quiere decir que para obtener los primeros del órgano jurisdiccional, la satisfacción de esa pretensión hecha valer en el proceso, mientras los seguidos tienden a crear o a modificar o a extinguir esas situaciones. Pero ¿cómo se pueden clasificar los actos de las partes? También son 3 y tenemos primero los actos de petición, los de afirmación y los de prueba. Tenemos 3 de petición, de afirmación y de prueba. Los de petición van a determinar el contenido de nuestra pretensión, los que yo les decía, qué es lo que ustedes pretenden que se resuelva. Puede ser la principal o un detalle del procedimiento, de todo el procedimiento, como por ejemplo proponer un medio de prueba o la interposición de un recurso. De afirmación son aquellas proposiciones que formulamos durante el proceso, tanto de los hechos como del derecho. Y los de prueba, obviamente, es donde nosotros pretendemos que se incorporen todos los distintos medios de comunicación. ¿Qué te está pidiendo? En cuanto a los actos dispositivos, ¿Cuántos metros le quedan por recorrer? Decía algo, Son que decía que 700 las kilos, partes tenían 700 material cuestionado metros. del proceso. Vale. O sea que en los casos de allanamiento, decímetros a metros? desistimiento, transacción, que ustedes saben que son las formas anormales de terminar un proceso, existe una disposición de los derechos procesales cuando se renuncia a ciertos escritos. Y obviamente dentro de estos tenemos la oposición. Y luego por último tenemos la última clasificación, que no son los actos de terceros. Son los que provienen de la actividad de terceros que intervienen en el proceso. ¿Qué quiere decir? Peritos, testigos. Y obviamente aquí tenemos también 3, que son los actos de prueba, como declaración de testigos o dictamen de expertos. Los actos de prueba como declaración de testigos o dictamen de expertos. La segunda son los actos de decisión, en algunos casos cuando los terceros son llamados a decidir, como en el caso de los árbitros. Un tercero llamado a decidir sobre el cuestionamiento. Es cuando se someten a arbitraje. Y el último tenemos los actos de cooperación, que se realizan por medio de la colaboración que se presta por los terceros. Por ejemplo, un cajero pagador se colabora, por ejemplo, para garantizar la efectividad de un embargo. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí entendimos, verdad? Una presentación, un material. De los jueces y los auxiliares, los de las partes y lo de los terceros.
y que estos mismos se subdividen en 3 más. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? No, continuamos. Los actos procesales, ¿dónde los vamos a encontrar? Obviamente en la legislación guatemalteca, y atendiendo la clasificación que hicimos previamente, podemos decir que los actos jurisdiccionales de decisión que vimos primero lo podemos encontrar en el artículo 141 de la ley. Por favor, leámoslo. Mira, me si está mi libro, lo que dice. 141 de la ley del organismo judicial. Clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar este requisito sean designados como tales por la ley. Entonces, ¿qué tipo de resoluciones existen para que el juez tome decisiones? Decretos, autos y sentencias. Los decretos son solo de mero trámite, los autos son resoluciones que deciden materia, pero no son de simple trámite, pero tampoco son una sentencia. Y por último, que la sentencia es que decide el asunto principal una vez agotado el trámite. Luego tenemos, para que miremos en el código, que tenemos la legislación sobre la clasificación de los actos de comunicación. Nos vamos al artículo 66 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, denle lectura. Mira, a mí sí está el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Este es? No, dice Código Procesal Civil y Mercantil. Procesal Penal de Comercio. Artículo 66 dijo, ¿verdad, licenciada? ¿Ese que está abajo? Obligación de notificar. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se les notificará a las personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, personalmente, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Muy bien, ahí se acuerdan que tienen que tener actualizado que ahora dice por medios electrónicos. Antes decía por el boletín de copias, ¿verdad? Entonces, si lo tienen así, hay que cambiar el código. Luego tenemos, entonces, nos dice que los actos de comunicación van a ser personales, por medios electrónicos, por los estrados del tribunal. Antes existía también el libro de copias y el boletín judicial, cosa que ya hay reforma. Y lo quitamos. Luego nos vamos a los actos procesales de las partes. Y dijimos que el primero es el de petición. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 51 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 51. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho que se declare que no existe puede pedirlo ante los jueces de la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener pasar interés en la misma. 232 DM a MM. ¿Qué dice? ¿Qué edificio es más alto? Uno mide 3.200. Muy bien, completémoslos también con el artículo 61, donde nos dice los requisitos de la demanda, por favor. 232 decímetros. ¿Dónde está? ¿Dónde está el DMM? Artículo 61, escrito inicial. Un centímetro es igual a 10 mm.
Y un Primero, designación del decímetro juez o sería tribunal a quien se le igual dirija. a Segundo, nombres y apellidos 10.000, completos del creo yo. solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, Son domicilio si o son 1000 o ubicación 100. de casillero electrónico para recibir notificaciones. Cuarto, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. Quinto, nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho y ¿Cuántos su morar en la residencia milímetros se hará constar. tiene Sexto, la petición un en términos decímetro? precisos. Séptimo, lugar y fecha. Octavo, 100. firmas del solicitante y del Aquí le abogado puse uno colegiado de que lo más. No, patrocina, cero de más. así como el sello 100. de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Muy bien, complementémoslo con el 106. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Muy bien, y terminamos con el 118, que es la contestación de la demanda. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bien, si se dieron cuenta, la contestación de la demanda debe reunir los mismos requisitos que la interposición. Luego nos vamos a la clasificación que nos hablaba de la afirmación. Y ahí otra vez nos vamos al 61 y 106. O sea que sí, siempre. Y por último tenemos de la clasificación de las partes los actos de prueba. Y ahí nos vamos al artículo 126, por favor. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretenda algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión, sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes. Los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Ahora nos vamos a los actos de las personas de los terceros. Si se acuerdan que ellos podían colaborarnos con esos actos de prueba, ya sea la declaración de testigos o dictamen de expertos. Y para eso, por favor, vamos a leer el artículo 149 y el 169. Artículo 149. Práctica de la diligencia. Los testigos declararán bajo juramento préstamo en la misma forma que establece el artículo 134. Las respuestas que den se asentarán en su presencia literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas. Al consignar las respuestas no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no pudiere, uno
o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario haciéndose constar esa circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o a dejar su impresión digital. Si se negare a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esta negativa en el acta. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto, separada y sucesivamente sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar el juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme a lo dispuesto en este artículo. Entrega del dictamen. Los expertos entregarán su dictamen por escrito, con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificarlo. Los expertos que estén conformes extenderán su dictamen en una sola declaración. En caso contrario, la extenderán separadamente. El juez, a solicitud de parte o de oficio, podrá pedir a los expertos verbalmente o por escrito las aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen y contra lo que resuelvan no cabe ningún recurso. Muy bien. Y por último, se recuerdan que les dije que había un acto de terceros en el cual se sometía la decisión de una persona tercera que no era juez y que era el arbitraje. Por favor, leamos el artículo 1 de la ley de arbitraje. Normalmente la tienen al finalizar o posteriormente del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto 67-95. Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y a la internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la presente ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Tómate el jarabe, Nicolás. Muy bien. Y Yo no escuché la última parte, licenciada, perdón. Yo tampoco. Artículo 3 de la ley de arbitraje. Artículo 3. Materia objeto de arbitraje. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias de las que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. 2. También se aplicará la ley a todos aquellos otros casos en que por disposición de otras leyes se permite el procedimiento arbitral siempre que en el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley. 3. No podrá ser objeto de arbitraje. A. Cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución. B. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. C. Cuando la ley prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. ABCD. Tu ejercicio, ¿qué? F. La mía dice 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Se dan cuenta, entonces hay una manera de someterse a arbitraje y que esta es de forma voluntaria. Por lo tanto, son los actos procesales, tanto de las partes, de los juzgados, y tenemos el último, que eran los actos de cooperación, y obviamente se realiza por la prestación de los terceros distintos a estos. Para que tenga validez y los defectos de estos actos procesales, recordemos que es válido cuando contiene estos elementos esenciales, es que es eficaz cuando alcanza el fin propuesto
y obviamente es admisible cuando es autorizado por un ordenamiento jurídico, cuando su fin está permitido, es decir, cuando se alcanza una consecuencia favorable porque él se persigue aquello que queremos nosotros que se nos dé por derecho. A todas estas categorías se oponen obviamente otras que podemos mencionar también de forma negativa. Obviamente que le tienen que quitar la validez, por lo contrario sería que tenemos que encontrarle la invalidez a esos mismos, a la eficacia quitarle la ineficacia y lo admisible hacerlo inadmisible, y que lo que esté fundado le digamos que está sin efecto de fundamento. O sea que ese sería el trabajo de la otra parte. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Bueno, entonces vamos a dejar una tarea. Va a ser un cuestionario, este no es para contestarlo en clase, sino queda de tarea. Y por favor, busquen una hoja de papel para anotar el caso. Me avisan cuando estén listos para dictar. ¿Ya listos? Ya, licenciada. Ok. Usted como abogado plantea en un juzgado del orden civil una demanda cumpliendo con los artículos 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. 61, 106 y 107 del Código Procesal. En la primera parte se le escuchó entrecortado, no sé si lo podría volver a repetir, por favor. Usted como abogado plantea en un juicio del orden civil una demanda cumpliendo con los artículos 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta se tramita por el juez respectivo. Punto. Al demandado se le otorga audiencia para manifestar su postura. Perdón, Al demandado licenciada, se le otorga audiencia. Eso estaba así. Al demandado se le otorga audiencia para manifestar su postura. El notificador informa que ha muerto el demandado y anota la razón respectiva. El notificador informa que ha muerto el demandado y anota la razón respectiva. Y anota La razón respectiva. Por eso la demanda se endereza. Por eso la demanda se endereza contra el sucesor universal
demanda se endereza en contra del sucesor universal, ¿quién se opone a la pretensión? ¿Quién se opone a la pretensión contestando la demanda en sentido negativo? Durante la fase probatoria usted propone como prueba la declaración de 2 testigos y el dictamen de expertos. Concluyendo el proceso con el respectivo fallo del juez, previo a los alegatos respectivos. ¿Saben qué? Si nos va a dar tiempo a contestarlo. Yo no sé por qué tuve la idea, pero creo que me confundí. Terminábamos a las 8 y es a las 8:30. Estamos cansados. ¿Listos para las preguntas? Porque ese solo era el caso. ¿Ya lo anotaron todo? Licenciada, en la última me quedé juez previo a los alegatos. Disculpe. Pues